y empezamos la segunda parte. Si no se oye, me lo vais a decir. Empezamos la segunda parte de este tema, solo por seguridad. Decirme en el chat algunos si se oye, que todo va bien. Se oye bien. El PowerPoint, perfecto. Vamos a nosotros. Entonces decía, esta es la segunda parte. Es una parte, bueno, no sé por qué será porque soy químico orgánico, pero me parece una parte muy bonita. Y vosotros como biólogos y vais a manejar la química orgánica de los seres vivos, pues tendría que gustar también. Entonces, es toda la segunda parte, hablaremos de química orgánica, muchos conceptos ya tendrías que haberlo visto. Y muchas cosas las vamos ordenando, vamos conociendo con más profundidad los compuestos orgánicos y algunas líneas guía que nos permiten de prever la reactividad, el comportamiento químico, sus características, justo para entender un pelín más el comportamiento de la química orgánica, de cómo funciona la química orgánica. Bueno, aquí tenéis algunos, aquí puse algunos compuestos orgánicos. Yo, en este tema, al final del tema, lo que tendríais que ver para saber si lo estáis controlando, porque es verdad que muchos nos vamos a pedir la definición de algunas definiciones, pero es bien conocerla. Entonces, entender qué es la química orgánica, por lo menos, saber qué es. Uno dice, ¿qué es la química orgánica? ¿Qué se trata? Saber y controlar esto muy bien, porque esto, aunque no lo vamos a preguntar, si no se sabe la estructura electrónica de las moléculas orgánicas, pues no se va a saber la química orgánica. No vais a poder solucionar los ejercicios. Y sobre todo, estructura electrónica. Recordar que la química son los electrones que la hacen. Entonces, tenemos que ver los electrones, cómo se comportan, dónde están localizados en las moléculas orgánicas. Al final, siempre preguntarlo, ¿cómo son los electrones? ¿Dónde van? ¿Cómo se distribuyen? Por ejemplo, la molécula es polar, los enlaces son polares. ¿Qué efecto electrónico tiene esta molécula? Conocer y preguntarse esto e ir profundizando en los conceptos de química orgánica. Y tendríamos que llegar a saber reconocer cada compuesto. Viendo una reacción, se comporta de electrófilo o de nucleófilo. Luego clasificaremos la reacción orgánica. Hablaremos de intermedios de reacción, que ya hemos introducido en la catálisis. Y grupos funcionales y nomenclatura. Tenemos que saber todos los grupos funcionales. Dice, yo sé 90% de grupos funcionales. No, tiene que saber el 100%. Es como si tú dices, no sé, 20 o 18 letras del alfabeto. Pues sé la mayoría. No, no basta. Tiene que saber todos o no sabe leer. ¿Qué son los grupos funcionales? Son unos grupos de átomos que dirigen o que son responsables de la reactividad. Por ejemplo, alcoholes, alquenos, alquinos, alcanos, compuesto aromático, ácido, ésteres, anhidrido, amina, amidas, etcétera, etcétera. Todo lo tenemos que conocer muy bien. Esto sí que haremos ejercicio. Por ejemplo, la falta de conocimiento de los grupos funcionales, eso lo considero un error muy grave. La nomenclatura la haremos, tenemos que saber la nomenclatura básica y hablaremos de isomería, porque la isomería cuenta mucho en química orgánica. Bueno, esto es un poquito un resumen de lo que hacemos y lo pongo también, no tanto porque cuando vosotros queréis preguntaros si lo estáis entendiendo, tenéis que coger punto por punto, es decir, me he enterado de que esto, de qué quiere decir esto o esto, ¿de acuerdo? Entonces, luego, al final, lo podéis mirar como una autoevaluación. Ahora, a veces es raro, tuve alumnos que le decía al final, ¿de qué parla la química orgánica? La química orgánica, básicamente, es la química de los compuestos del carbono. Es decir, la química está hecho puede involucrar compuestos de muchos átomos.
Pero los compuestos del carbono tienen algo peculiar, se combinan de forma muy diferente y son tan numerosos y tan importantes y tan llamativos y tan fundamentales en los seres vivos y merecen desarrollar un campo autónomo. Se llama química orgánica. Es decir, podríamos haber hecho, ¿por qué no hay la química de los compuestos del oxígeno? Porque en comparación a los compuestos de carbono, son muy pocos los compuestos la manera en lo que se compone el oxígeno. Es verdad, el oxígeno lo tenéis en mogollón en una multitud de compuestos, pero el carbono, solo el carbono, por cómo se puede combinar, pues ya tenéis millares y millares. Esta, al comienzo, se llama orgánico porque se pensaba que esto era una química que solo tenía que ver con los seres vivos, los compuestos del organismo vivos. Los inorgánicos era lo que se hacían a partir de minerales o que podían hacer de forma sintética. Mientras que la química orgánica, los compuestos orgánicos eran solo los seres vivos que podían producirlo, mientras que los hombres no podían sintetizar compuestos orgánicos. Fue Friedrich Wöhler a partir del 28 y demuestra que a partir de una sal que se llama cianato de amonio, que aquí ya la conocéis, por ejemplo, ¿veis? Esta sal tiene una parte, el anión básico y el anión ácido. Un cianato de amonio, pero en este caso, simplemente lo que se le hizo al cianato de amonio, se puso a calentar, se calienta, y se obtiene la urea. Ahora, la urea era ya bien conocida como un compuesto que formaban los seres vivos, pero del momento que se puede hacer en laboratorio, pues va a caer la concepción que solo que se puede hacer esta química solo los seres vivos, los organismos vivos. Pero no, entonces no. Se puede desarrollar también en laboratorio. Ahora ya lo sabemos, ahora es una química muy desarrollada. Tenemos un sistema de síntesis de moléculas, conocemos y podemos prever la reactividad y los mecanismos de la reacción orgánica. Sabemos cómo determinar la estructura de los compuestos orgánicos. Tenemos un mogollón de técnicas que nos pueden dar, es decir, cómo están unidos entre ellos los átomos y esto nos permite desarrollar aplicaciones que pueden ser en campo biológico, médico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, la química orgánica ahora ya es esto. Lo que decía, veáis, más del 95% de la sustancia química conocida son compuestos del carbono. Y más de la mitad de los químicos actuales en el mundo se denominan a sí mismos químicos orgánicos. Fijaros, esto son los, vemos y cogemos la primera línea, ¿no? Bueno, helio, litio, berilio, y vemos los compuestos conocidos, orgánico conocido, fijaros. Con el carbono, pues, tenemos 9 por 10 a la 6. Entonces, ¿cómo es que pasa? Estos son solo los hidruros, ¿no? Es decir, en esta fila veis solo los compuestos entre hidrógeno y los otros. Por ejemplo, hidrógeno y helio, ninguno. Litio e hidrógeno, hidruro de litio, hay uno solo. De berilio, uno solo. De boro, hay 7 compuestos con el boro. Pero con el carbono son más de 2300. Son muchísimos. Por eso se desarrolla. Como son muchísimos y son útiles, pues merecen mención aparte. Con nitrógeno 6, con el oxígeno tenemos el agua, tenemos el peróxido de hidrógeno y ya está. No hay más. Solo entre oxígeno e hidrógeno, estoy diciendo. Hidruro, este es el número de hidruro. Con el fluoro, el ácido fluorhídrico. Con el neo, ninguno. Bueno, solo esto es un ejemplo de la importancia. Espero haber dado una idea. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? Pasa porque, uno, el carbono es tetravalente. Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto ya, la mayor parte de las cosas que digo ahora tendría que ir que saberse. Si veis, entonces porque yo creo que el 80% las he hecho en la secundaria. El 80% la han hecho. No voy a detenerme mucho. ¿Por qué?
No porque no sea, porque yo me imagino que la mayor parte lo saben y se van a aburrir. Pero quien no lo sabe no puede dejarlo atrás porque no van a enterarse de nada. Como siempre, me va a contactar. Entonces decía, carbono tetravalente, claro. Y recuerdo que es C2P2. Entonces, para llegar al octeto, tiene que unirse a otros 4 electrones para que alcance el octeto. Y esto lo hace formando 4 enlaces. Así tiene 2, 4, 6 y 8 electrones compartidos, pero llega al octeto. Entonces, ¿qué pone tetravalente? Esto quiere decir que tiene distintas maneras de combinarse. Puede ser combinado, ya veremos, con distinta hibridación, puede formar enlace sencillo, doble o triple, ya veremos. Segunda cosa que da idea de cómo, del por qué tiene tanta. Al contrario de otros átomos, el carbono puede formar enlace con otro carbono. Entonces, se puede concatenarse, formar cadena. Los otros no tienen esta tendencia. Sí, está, por ejemplo, uno dice el oxígeno que forma el peróxido. Vale, eso sí, y ya está. No veráis oxígeno. No lo vais a ver, ni con el nitrógeno. Veráis algún compuesto inorgánico, pero es solo el carbono que forma cadenas y forma estructura ramificada, porque cada carbono puede unirse a otro 4 carbonos, a 3, a 2, a 1. Puede formar anillo. Entonces, es como si vosotros tuvieseis un ladrillo muy versátil y puede concatenarse, construirse un Lego fantástico, vamos, un super Lego. Pues entonces, ¿qué pasa? Podéis construir y la naturaleza la ha usado para construir un mogollón, un número inimaginable de estructuras. Pero antes de ir adelante, vamos a ver, veis que aquí he puesto un marco. O sea, lo que digo, tenéis que saberlo, no bien, lo siguiente, algunos consejos. Pues aquí lo que decía, el carbono tende al octeto. Entonces, el carbono, recordar que siempre tiene que tener o 4 enlaces, pero no más de 4. ¿Por qué? Porque no tiene orbitales. ¿De acuerdo? No tiene orbitales. Normalmente forma 4 enlaces. ¿Veis? Para llegar al octeto podría perder 4, pero 4 electrones y tener la configuración del helio es muy difícil. Esto no lo hace. Ni coger 4 electrones. Lo que hace el carbono es comparte, share electrones, comparte electrones, hasta 4, no más de 4. Lo vuelvo a decir, alumnos que me ponen estructura así, es un error muy grave, porque yo le digo, bien, tú puedes escribir como se escribe 10, pero ¿dónde lo acomodas? Tú tienes un orbital P y 3 orbitales, un orbital S y 3 orbital P. Entonces, más de 4 pares no puede. Entonces, esto es un error grave. No puedes, esto el carbono como ni el nitrógeno ni el oxígeno. Lo que pasa, el carbono normalmente, ya veremos que hay excepciones, ya veremos las excepciones, pero normalmente el carbono se une tetravalente, como en el metano, ¿veis? Los hidruros del carbono, el hidruro más sencillo del carbono se llama metano, en un CH4, y así el carbono tiene los objetos, el hidrógeno tiene 2, la configuración del helio, porque el hidrógeno tiene solo orbitales, ¿de acuerdo? Si voy al amoníaco, pues también el amoníaco, también el nitrógeno no puede tener más de 4. Recordar, es muy importante, ningún elemento de la segunda línea, si contamos el hidrógeno y el helio, digamos la segunda línea, ninguno puede tener más de 4 enlaces. Lo puedo repetir 10 veces. Y ya veráis, luego no os extrañéis que lo considero error grave cuando se pone más de 4 enlaces, porque no hay sitio. Entonces, el amoníaco, ¿veis? El amoníaco. El amoníaco, normalmente, el nitrógeno, lo que le pasa es que de nuevo tiene 8 electrones, 4 pares. Pero de estos 4 pares tiene como tiene un par aquí
que no es compartido. El primer par, esto que lo voy a poner en amarillo, es un par que no es compartido. Mientras que los otros pares, es decir, 1, 2 y 3, son compartidos. El amoníaco era así, NH3. Yo lo puedo escribir así, H, H, y luego tengo otro par que no lo comparte. El oxígeno, ¿qué le pasa? Como recuerdo, ¿por qué tiene estos dos? Esto recordarlo, pero si queréis saber por qué, pero recordar la configuración electrónica de la última capa, era el nitrógeno, es S2, E3. Entonces, aquí tiene un par, y luego tenía 3 electrones y lo va a compartir con el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces tiene 1, 2 y 3. Un par solo. El oxígeno que tenía S2, E4. Quiere decir que tiene 2 orbitales llenos. Entonces el oxígeno tiene 2 pares que no están compartidos y los otros 2 que lo comparten, por ejemplo, con el hidrógeno formando el agua. ¿De acuerdo? Si os fijáis, tanto el carbono, repito, nitrógeno y oxígeno siempre no van más allá de 4. Si yo me voy al cloro, el cloro es S2E5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está así. Que tiene 3 pares no compartidos y luego el electrón que estaría desemparejado lo usa con otro, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, para formar un enlace covalente. Uno solo comparte. Y así el flúor, el yodo, todo lo que están por debajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos, lo que pasa en algunos casos es que el enlace compartido, el enlace libre, digamos, esto se llama par libre, se puede llamar par libre, pareja de electrones no compartida, par solitario, ¿de acuerdo? A veces esto lo puede compartir, pero si lo comparte, si el amoníaco comparte esto, se forma el amonio, ¿lo veis? Esto es un amoníaco que le hemos visto. Esto lo hemos visto en química inorgánica. Hacíamos siempre la reacción NH3 más H y todo el mundo sabía escribir NH4 más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué NH4 más? Porque el par, como la definición de base, lo parte formando el catión amonio. También el agua hacía lo mismo y formaba el hidrógeno, H3 o más. H3 o más. Es decir, si el par lo comparte, el átomo que lo comparte es como si perdiese un electrón, porque antes lo tenía solo por él, ahora lo va a compartir, entonces tiene una carga positiva. ¿De acuerdo? Concepto muy importante esto. Entonces, aprendemos a escribir. Entonces, normalmente lo podéis escribir la estructura electrónica puntos. A mí me gusta más más corresponde una línea corresponde a 2 electrones. A mí me parece siempre más cómodo. Pero bueno, hay gente que prefiere ponerlo así. A mí me parece siempre más cómodo escribirlo así. Y entonces, siempre tenemos que saber una cosa. El hidrógeno, siempre con puede tener un único enlace covalente. Carbono, 4. Nitrógeno, 3 compartido y 1 libre. Oxígeno, 2 compartido y 2 solitario. Esto normalmente, vuelvo a repetir, esto se podrían compartir, pero tiene que ponerle, si lo comparte, la carga positiva. Y fluoro, bromo, todos los halógenos tienen de nuevo un único enlace. Es manera con que tenéis siempre que escribir las cosas. Es decir, es verdad que podéis tener, vuelvo a decir, un nitrógeno con 4, pero se cambia. ¿De acuerdo? Pares libres, pares no enlazantes, pares solitarios, pares de electrones no. Todo esto son maneras de llamar ¿qué? Llamar estos dos. Recordar estos dos, las parejas de electrones no compartidas. Ocupa un espacio, porque tiene un orbital. Ahora, otra cosa que no tiene otro, no lo comparte, pero no quiere decir que no ocupe espacio. Al revés, ocupa más espacio. Entonces hace
que pide su espacio, hace que el nitrógeno, por ejemplo, es un tetraedro. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí tengo electrones, aquí tengo electrones, aquí tengo electrones. Entonces, lo que pasa es que vosotros imaginar de tener 4 imanes que se repelen. Entonces, ¿cómo se ajusten para que se repelen menos si están anclados a un punto central? Una forma tetraédrica. Entonces, aquí normalmente, si tengo, por ejemplo, un carbono con los 4, tienen una forma tetraédrica con aquí de 109, pero ya lo veremos. Entonces, todos los tetraédricos tienen un 109. No, ¿qué pasa? Que como esto ocupa más espacio, empuja a los otros, lo hace más, este cono lo hace más estrecho. Y aquí también, esto es 104, por ejemplo. Porque aquí tengo 2 pares que piden espacio y empujan los otros 2, uno con el otro, porque es mucho más amplia un par no compartido. Aquí no puede empujar porque aquí es uno solo, pero recordar que aunque escribamos HCl, recordar que aquí que hay los electrones. Entonces se llama de no bonding, no enlazantes. Pares no enlazantes. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Si hay preguntas, me lo vais diciendo. Importante también. Ahora, todo el mundo esto normalmente todo el mundo lo sabe, todo el mundo está acostumbrado a escribir así la estructura y la fórmula desarrollada. Es decir, fórmula desarrollada quiere decir que nosotros dibujamos los átomos con quien están directamente enlazados y ponemos todos los enlaces. Es una forma muy naif, muy primitiva de escribir, de estudiante de secundario. Cuando pasamos ya a la universidad, es como pasar de escribir como a la escuela primaria, que escribíamos A, etcétera, etcétera, a escribir con letra distinta, escribir más grande. Entonces, no se puede escribir todas las moléculas y tardamos mucho tiempo. Entonces, usaremos la fórmula de data, es claro que todos tenemos que conocer. Si uno dice, ¿cómo está? Desarrolleme esta fórmula. Uno tiene que saberlo. Pero lo que se escribe para escribir más rápido, se escribe la fórmula condensada, por ejemplo, una simplificación. ¿Qué quiere decir fórmula condensada? Si yo me escribo, solo escribo los enlaces carbono-carbono y los hidrógenos lo doy como implícito. Por ejemplo, aquí veis que aquí tenía 1, 2, 3. Esto es una molécula de propano desarrollada. En lugar de escribir el carbono con los 3, escribo CH3. Este carbono lo escribo, por ejemplo, CH2 y el otro lo escribo CH3. Esto es una semidesarrollada. ¿Veis? Aquí escribo, solo pongo, marco, dibujo, solo los enlaces entre carbono y carbono. Mientras entre carbono e hidrógeno no lo escribo. La condensada no escribo tampoco esto, lo escribo así. ¿Lo veis? Escribiendo solo los grupos funcionales. Cuando digo gruppo funzionale, dico gruppo nella molecola lo que está un heteroátomo. ¿Veis? Primer concepto, heteroátomo. Un heteroátomo que son todos los átomos que no son ni carbono ni hidrógeno. ¿De acuerdo? Esto se lo llamaré heteroátomo. Porque normalmente carbono e hidrógeno se dan como implícito. Entonces, heteroátomo es un bromo, es un oxígeno, por ejemplo. Y normalmente nella condensata se tende, para que sea más claro, a escribir, a dibujar el grupo funcional. O sea, como por ejemplo, aquí tengo un carbono doble enlace O y lo marco. Aquí tengo un carbono triple enlace. Como lo escribiera así, HCC, CH2OH, que lo puedo escribir. Pero a veces no lo visualizo bien. Digo, uy, aquí me puede parecer que me faltan hidrógeno, que me equivoqué, cuando en realidad está escrito, es un triple enlace. Entonces,
Usaremos uno o el otro según nos convenga, según lo que estamos contando, según lo que queramos poner en evidencia. Otra cosa que tenéis, esto, cuidado, el hecho que esto sea correcto no autoriza a los alumnos a decir, bueno, yo me sé esta, no me importa no saber esta. No, no, no. Es que tenéis que saber esta. Si yo veo que me escribís esto, lo considero error. Cuando veo moléculas grandes, digo, el alumno no sabe escribir, no sabe formular en química. Entonces esto no es opcional, ¿de acuerdo? Entonces, ángulo tenemos que saberlo, bond line. ¿Qué quiere decir línea ángulo? Es muy fácil. ¿Cómo se escribe línea ángulo? Voy a hacer un ejemplo para que se entienda bien y luego lo vuelvo a... no, perdonadme. Estaba aquí. Vamos a escribirlo de otra forma. Nueva diapositiva, ponémoslo en blanco, así escribo. Por ejemplo, ¿cómo escribo línea? Yo tengo, ponemos que yo escriba, quiero escribir la glicina, un aminoácido glicina. Si uno lo quiere escribir la glicina en la fórmula desarrollada, tarda un mogollón de tiempo, porque tiene que escribir H, carbono, oxígeno, OH. ¿De acuerdo? Pues si yo quiero escribir, por ejemplo, el butano, carbono, hidrógeno, fijar cuánto tardo. Carbono, hidrógeno. ¿Veis que no es factible? Tardamos muchísimo. Tenemos que saber escribir más rápido. ¿En qué consiste? ¿Cómo hacemos? Si yo quiero hacerlo, desarrolla la fórmula condensada, sería así. CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. Esto va mejor y puedo inclusive no poner esto. Pero lo mejor es la línea ángulo. ¿La línea ángulo en qué consiste? Hago implícito, primera cosa, hago implícito todos los hidrógenos. Lo hago, no quiere decir que no estén. Pero lo hago implícito. Yo sé que, por ejemplo, si veo esto, si veo un L, quiere decir que lo que no vean son con hidrógeno. Lo que veo se ven. Pero basta aquí. Para tener línea ángulo, hago implícito también los carbonos. Entonces me sale. Tengo aquí un carbono que he hecho implícito, aquí otro carbono y aquí otro carbono. Entonces yo ya sé, este carbono, ¿lo veis este carbono? Donde está la esquina. Cada esquina, en cada final de segmento de línea, yo sé que hay un carbono. ¿De acuerdo? Y sé que, a ver, cojo este carbono. Este carbono, ¿qué le veo? Le veo un hidrógeno. Perdonadme, le veo un enlace. Yo marco solo los enlaces y no son con el hidrógeno. Nosotros con el hidrógeno no lo marco. Pero entonces, quiere decir que esto tiene 3 con hidrógeno. Que yo no estoy marcando. Esto, pues veo 1 y 2. Para llegar a 4 me faltan 2. Entonces tengo 2 enlaces que no estoy dando por implícito. Aquí, ¿cómo veo? Veo esto que tiene un enlace y otro enlace. Tengo 2 de 4. Quiere decir que los otros 2 son 2 hidrógenos. Aquí, este carbono, que veo un enlace. Quiere decir que los otros 3 son implícitos. ¿De acuerdo? Entonces, recordar, con la línea ángulo se hace implícito. Los carbonos, los enlaces con el hidrógeno y los hidrógenos, solo. Aquí, por ejemplo, cuando voy aquí, yo he dicho que hago implícito el carbono, pero el nitrógeno lo pongo. Y pongo NH2, ¿de acuerdo? Luego escribo así. Lo escribo así. Fijaros, este carbono lo pongo como un puntito. Lo hago implícito. Este carbono lo hago como un punto de cruce. Que aquí tengo un carbono. Lo tengo que saber, es implícito. Yo no hago implícito, repito. Solo los heteroátomos y los hidrógenos cuando están unidos a los heteroátomos. Si los hidrógenos, como aquí, están unidos al carbono, son implícitos. Entonces, aquí,
¿Cuánto hidrógeno tengo? Pues es muy fácil. ¿Yo qué veo? Veo dos enlaces. Veo dos enlaces. Quiere decir que los enlaces que no veo están implícitos con el hidrógeno. Entonces, sí, está. ¿De acuerdo? Esto tenéis que saberlo muy bien. Entonces, por ejercicio, hacerlo. Yo creo que la mayor parte lo sabe. Lo puede ir haciendo por su cuenta. Porque, por ejemplo, aquí, si yo una pregunta, esto, ¿cuánto hidrógeno tiene este carbono? Si yo voy ahí a ver, voy a hacer un sondeo. Aquel carbono que estoy diciendo, vamos a hacer un sondeo. Tiene un enlace tiene un hidrógeno, tres hidrógeno o cuatro hidrógenos. A ver cómo vamos aquí. Contestarme. ¿Cuál? Que no veo cuál señaló. Sí, No se ve el puntero, creo. Este carbono aquí. ¿Lo veis? Este carbono aquí. Se te ve el puntero quieto. Se está refiriendo a la forma implícita, el segundo, el que tiene los heteroátomos de bromo. Sí, bueno, pero no está, no se ve el puntero, ¿no lo ves bien Sí, sí, Está sí. marcando con la- Bien se ve, no te preocupes. Sí. Vamos a vale, ver ya qué está. tal. A ver, Segundo carbono, perdón. bueno, fijaros. Sandra, cuéntame. Pero igual lo hiciste por error. Seguro tú querías tocar el... Bueno, os voy a enseñar. Voy a enseñar. Bueno, muchos se han corregido luego, pero había gente que me ha puesto 1 y 3. 21 o están desatendiendo, cosa que no me importa. Sí, igual es muy sencillo y lo entiendo. Pero la mayor parte lo coge, 23. Muy bien, pues entonces me voy más tranquilo. Volvemos a... Esto lo sabemos. Seguimos. Otra cosa que tenemos que saber es que los átomos, carbono, aquí pongo el carbono, pero vale también por los otros, da lugar a un fenómeno que se llama hibridación. Hibridación. ¿Qué quiere decir hibridación? A ver, si os acordáis, el carbono tenía, cuando vosotros lo habéis estudiado, tenía un orbital S y tres orbital P. Tenía 1S y 3P, ¿verdad? Y os decían, el S es redondo, esférico. Y el P va en tres direcciones del espacio, así, como si fuesen dos globos. Van en las tres direcciones del espacio a 90 grados uno con el otro. Pero luego, por ejemplo, si yo tengo el carbono, cojo el metano. Yo veo que este carbono, los enlaces son iguales todos. Y todos tienen 109,5 más o si recuerdo bien cómo era el valor. Es decir, era un tetraedro. Entonces, ¿cómo cocino? De hecho, que aquí tenían, si se quedaban estos, yo no tenía que tener estas direcciones. Tenía que tener un orbital que podía ir en toda la dirección y los otros tres en 90. Entonces, quiere decir que cuando se unen, es como si se mezclan. Es como si se hace una media entre entre 3 más 1. Estos cuatro orbitales es como si se mezclan, se hibridan igual se dice en castellano, se hibridan y de la hibridación salen, había cuatro orbitales, hay una hibridación, sigo teniendo cuatro orbitales. Entran cuatro que son así y me salen cuatro que como son, van a tener esta forma. Ahora la voy a enseñar. Tengo esto, se hibridan y tienen una forma de este género. sp3. Aquí quiere decir que yo he mezclado S y 3P, sp3, ¿de acuerdo? De dos tipos de cuatro distintos orbitales, tengo
cuatro enlaces, cuatro orbitales iguales, ¿de acuerdo? Yo lo llamo, cuando tienen 109, cuando son todos así, con enlace sencillo, lo llamo S3. Luego, se puede pasar por tener una hibridación SP2. Vamos a ver cómo es la hibridación SP2. Esta es la hibridación que te da la SP3, ¿veis? Tengo dentro enlace, se forman, ¿veis cómo está geométricamente? Yo espero que se vea. Es un tetraedro, que luego se une y tiene una forma piramidal. Pero podemos también mezclar, por ejemplo, puedo tener otra mezcla. Puedo mezclar un orbital S y solo dos orbital P de los tres que tengo. Entonces, de esta mezcla tenía tres orbital, me salen tres orbital híbrido, que lo llamo SP2. ¿Y qué tienen? Los tres orbital híbrido, cuidado, 1, 2 y 3, están en el mismo plano. Y están a 120 grados entre ellos. ¿Lo veis cómo se forman? Y son los tres planar. Entonces, lo que se une aquí, A, B o C, los átomos que se unen al otro lado del orbital, están todos en el mismo plano. ¿De acuerdo? Y hay un orbital P, por ejemplo, el PZ, que se queda sin hibridar. No se hibrida. Pero ¿qué hace? No quiere decir que no hace nada. Se irá uniendo a otro, formará un doble enlace. Ahora os enseño. Aquí, por ejemplo, yo aquí tengo el eteno. El eteno tiene esta estructura. ¿Veis? Esto es esto. Esto es esto. El carbono lo tengo aquí. El otro carbono lo tengo aquí. Entonces, ya fijaros una cosa. Todo lo que he marcado está en el mismo plano. Lo otro que falta está a 90 grados. ¿Y qué hace? Se une con otro orbital pi que no sea orbital P que no se ha hibridado y va a formar, se solapa uno con el otro y forman un nuevo orbital. No son dos orbitales, esto es un único orbital. Recuerdo que los orbitales no es que se cuentan si tienen discontinuidad. Esto es un único orbital. ¿Qué quiere decir? Los electrones están en este orbital, pueden pasar el tiempo por encima o por debajo de este enlace internuclear que era hibridado. Entonces, cuando tengo la hibridación SP2, ¿cómo lo reconozco? Muy fácil. Si vosotros veis, me estáis escuchando, un doble enlace, tenéis una hibridación SP2. Porque el doble enlace se forma de este solapamiento de dos orbitales no hibridados. ¿De acuerdo? Forman un doble enlace donde la nube electrónica pi se sitúa por encima y por debajo del plano molecular. Entonces, aprenderemos otra cosa. El enlace, el orbital hibridado que forma este orbital entre enlace normal, que nosotros lo llamaríamos normal. Ahora lo vamos a rebautizar. ¿Veis? Este enlace sería el enlace normal, lo llamamos pero enlace sigma. ¿Cómo reconozco un enlace sigma? Un enlace sigma es un enlace en que los electrones ocupan una región internuclear entre los dos núcleos. ¿De acuerdo? Los enlaces pi no ocupan la región internuclear, sino están por arriba y por debajo del eje internuclear. ¿Me estoy explicando? Vamos a ver, voy a parar un pelín y me vais a decir si yo me estoy explicando o no. Esperad, esto es un sondeo. Vamos a hacer esta. Decid si me estoy explicando o no. Bien.
La mayor parte me dice que sí. Los 4 me lo van a decir en otro momento. No me paro porque esto es fácil y tendríamos que saber. Si tenéis los 4 chicos, no es por no ayudar, pero aburro hasta el infinito a vuestro compañero. Entonces esto, como teníais que saberlo, lo vamos a hacer aparte. Luego puedo tener orbitales SP. ¿Cómo lo tengo orbitales SP? Cuando yo híbrido un orbital S y un orbital P. ¿Veis? Si lo híbrido, tengo 2 orbitales, 1 y 1, 2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y me quedan 2 orbitales que no se han hibridado. Es decir, ¿lo veis aquí? Por ejemplo, ¿lo veis esto rojo? Esto rojo son los orbital hibridado SP. ¿Qué geometría tienen? Lineal. Es decir, tengo un carbono y tengo primer orbital y segundo orbital. ¿Veis? Están haciendo 80 grados uno con el otro. Me quedan 2 orbital P, 1 y 2. ¿Lo veis? 2 orbital P, 1 y orbital P número 2. Tengo 2 orbital, el número 1 y el número 2, que están a 90 grados entre ellos y a 90 grados con los orbitales hibridados. Y se van a unir. Entonces, yo tendré 2 enlaces. Esto orbital que no se ha hibridado, se mezclan, se solapan. Esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. ¿Y qué pasa? Voy a formar 2 enlaces pi, 2 enlaces pi griego. Estarán alrededor del enlace sigma internuclear. ¿Vale? Bien. ¿Y esto cómo lo reconocemos? Por ejemplo, lo reconozco porque tengo un triple enlace. Cada vez que yo tengo un triple enlace, yo tengo una hibridación SP. ¿De acuerdo? Muy fácil. Sí, decirme. Todas las moléculas se hibridan, siempre vamos a tener que hibridar. Todas las moléculas híbridas, vosotros no tenéis que hibridarlo, pero según como veis la estructura tenéis que saber qué hibridación tienen. ¿Me explico? Por ejemplo, hacemos un ejemplo, así lo vamos a esclarecer claro. Vamos a hacer. Voy a hacer un ejemplo porque no tendría que hacerlo porque esto ya lo tendríais que saber del segundo. Pero voy a escribir algunas moléculas. Por ejemplo, voy a escribir el acetona. Voy a escribir el ácido acético, que lo habéis visto hasta ahora escrito siempre así. Ahora ya aprendemos a escribirlo bien. Aprendemos a escribirlo, tenemos que aprender a escribirlo bien. ¿De acuerdo? Hay reglas para hacerlo. Yo esto no lo hago porque normalmente tenéis que saberlo. Quien tenga dificultad no se avergüence porque es peor llevarlo adelante y me pide una cosa aparte. Ahora, por ejemplo, yo luego tengo el ácido cianhídrico. Ahora os digo, yo cojo número 1, esto lo llamo 2, esto lo llamo 3, este lo llamo 4, este lo llamo 5, el nitrógeno lo llamo 6, este oxígeno lo llamo 7, este oxígeno lo llamo 8 y este 9. Vamos a ver si me sabéis decir qué hibridación tiene. Es decir, empezamos, hacemos el sondeo con la opción múltiple y decimos, primera opción SP3, la segunda SP2, la tercera SP. ¿De acuerdo? Estas son la posible hibridación que pueden tener. Entonces, ahora digo, carbono que yo he asignado como número 1. ¿Qué hibridación tiene? Vamos a dar 5 segundos. Mostramos respuesta. Fijaros, solo 11 han acertado. Los otros no han acertado y 22 no tienen idea. Esto era ya de secundaria. Esto viene de la selectividad.
Entonces, ir a mirarlo. Vamos a hacer el mismo con el número 2. Luego explicamos todo. Número 2. ¿Qué hibridación tiene? Esperar que pongo ocultar, si no, no nos hace. Mejor, correcto. El número 2, yo veo un doble enlace. Entonces, si veo doble enlace, sp2. Vamos a ver número 3. Carbono número 3. ¿Qué es? Bueno, 18 que han acertado y 6 que no. Fijaros cómo tenemos que trabajar, sobre todo los 6. Los 6 que han escrito sp2 y sp. Le pregunto, ¿el carbono veis algún doble enlace? Si no veis doble enlace, no puede ser sp2. El carbono, ¿veis triple enlace? Si no veis triple enlace, no puede ser sp. ¿Veis solo enlace sencillo? ¿Veis solo enlace sencillo? ¿De acuerdo? Vamos a ver el carbono ahora, el carbono 4. ¿Qué tiene? Hibridación. Carbono 4. Más o menos bien. Solo 3 se han equivocado. Solo 3. sp2 correctamente. Tengo un doble enlace, es un carbono 2. Ahora vamos a hacer el número 5. Uh-huh. 23 contra 3. Vamos a hacer ahora el número 6, que es un nitrógeno. ¿Qué hibridaciones tiene? Bien, la mayor parte lo tiene, pero otros tienen confusión. Hago notar de aquí, que tanto el carbono como el nitrógeno tienen triple enlace. Si tienen triple enlace, los dos tienen los mismos tipos de orbitales. Están hibridando un orbital. Este carbono, por ejemplo, espérate que voy a pasar ahí. Este carbono si veo triple enlace, quiere decir que ha hibridado un S y un P. De esta mezcla han salido un orbital, que lo llamo 1, y esperad que lo pongo en negro para que veáis. Y segundo orbital. Lo he hecho un poco más grande, pero son igual, el número 2. Pero estos orbitales están entre ellos a 180 grados. Ahora, el orbital 1 se une con un orbital S del hidrógeno y hace un enlace, que sería esto. Este enlace lo llamo enlace sigma. ¿Por qué lo llama enlace sigma? Porque está en el espacio entre el núcleo de hidrógeno y el núcleo de carbono. Lo llamo enlace sigma. El segundo enlace sigma entre este carbono y el nitrógeno, el que a su vez también se ha hibridado con sp1 y 2 y que también son de 180. ¿De acuerdo? Esto es un nitrógeno. Esto es nitrógeno y forma un enlace. Entonces aquí tengo hidrógeno, carbono, nitrógeno. Hasta ahora he marcado esto, ¿veis? Es decir, esto, el enlace internuclear que corresponde a esto. Este enlace aquí corresponde a este pareja libre, a este par libre, ¿de acuerdo? Que se queda así, se queda como un par que no lo hace. Y luego a estos, os recuerdo que le quedan cada uno dos orbital P, uno y entre ellos perpendicular y perpendicular a los otros. Entonces, se van uniendo uno aquí
Entonces tendremos dos enlaces que están, si nos fijamos en la hoja donde estoy pintando, uno detrás de la hoja y uno antes de las hojas. Y esto estará por arriba y por debajo, ¿de acuerdo? Entonces hace como un cilindro de electrones aquí, ¿de acuerdo? Y esto es lineal, ¿eh? Tenemos que saber, de aquí tengo que saber, la geometría, tengo que saber que donde tengo un enlace pi, tengo 120 grados. Donde yo tengo un enlace triple, SP, como este, aquí tengo 180 grados. Donde tengo SP3, tengo más o menos 109 grados, que es un tetraedro. Esto es importante saberlo, es importante saberlo. Así como es importante saber otra cosa. Y si yo tengo un enlace sigma solo, si tengo un enlace sigma, tengo rotación libre. Esto ya lo veremos. Puede rotar la molécula, entre ellos puede rotar. Pero cuando tengo un enlace doble, ya no tengo libre rotación alrededor de este enlace, porque está como con un candado, que romperían el solapamiento secundario. ¿De acuerdo? Esto ya volveremos a esto. Entonces, primera cosa que tenemos que saber. Son el 24, paro aquí, se me estaba yendo la olla, y me paro aquí. La gente que lo tenga, que esto tendría que ir, esto sería una repetición. Una repetición que no voy a tardar a explicar, porque si no lo hemos tenido de la secundaria, pues nos toca estudiarlo ahora. Entonces, ir a mirar textos, porque no podéis, la gente que no lo tiene claro, que lo vaya teniendo claro, ¿de acuerdo? Porque son típicos, si pongo una pregunta y os equivocáis, sacáis un -1, puntúa negativa, no saber esta cosa que cuento, todo lo que habéis hecho en secundaria, que no se sepa ahora, puntúan -1, que lo sepáis, chicos. Estamos en universidad y vamos a tener una formación adecuada a la universidad, que es por lo que me estáis pagando, ¿de acuerdo? Así que tener